Es la primera manifestación de lo que vienen avisando tanto Pepe Álvarez como Unai Sordo en los últimos meses. Viene un otoño caliente si la patronal no se aviene a acuerdos para subir los salarios que permitan a las clases trabajadoras afrontar la subida del precio de la vida. El último golpe a nuestros bolsillos que se produce en Estados Unidos, pero que nos afectará, es que la Reserva Federal ha vuelto a subir los tipos de interés. Caliente. Baja el precio de la gasolina, baja el precio de la electricidad también, baja el gas y la inflación es de las más bajas de Europa. No duden de que la derecha va a hablar de Cataluña, del comunismo, del delito de sedición o de lo que haga falta. Lo cierto es que España, con un 7,3% de inflación en octubre, se sitúa 3,5 puntos por debajo de la media europea, que está en un 10,7%, una cifra récord. España encadena ya 3 meses seguidos de descensos que contrastan con lo que está ocurriendo en Alemania, en Italia y en Francia. Y según el Instituto Nacional de Estadística, desde el máximo de inflación registrado en julio, las medidas adoptadas por el gobierno han permitido reducir la inflación en un 32%, destacando el mecanismo ibérico, la reducción de los precios del transporte o la reducción de los impuestos del gas y de la luz. Pero ¿cuáles son esas medidas adoptadas por el gobierno que se sumarían a la llamada excepción ibérica? Se las voy a contar con detalle. Primero, bajarle el IVA a la electricidad. Segundo, ampliar los descuentos del bono social. Tercero, bonificar el precio de los combustibles. Cuarto, reducir al 50% el precio de todos los abonos mensuales de transporte y de cualquier título multiviaje de transporte terrestre prestado por el Estado o entidades estatales. Quinto, bajar un 30% los abonos de las comunidades autónomas o las entidades locales, que pueden además complementar la medida con sus propios recursos hasta llegar al 50%. Ya se pueden imaginar la inspiración de estas medidas. Bueno, ahora la pregunta es si el gobierno debe, como piden los sindicatos, subir el salario mínimo interprofesional para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que afecta enormemente a los alimentos y a la energía. La respuesta es, evidentemente, sí. Aunque no duden de que verán a la patronal y al poder económico decir que están en contra, y a la derecha hablando de Cataluña o de la amenaza comunista. Hoy en La Base hablamos de la inflación. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos de la inflación. Para ello, nuestra matemática Sara Serrano hoy está en su salsa y nos va a traer un montón de cifras y de numeritos para contarnos esto. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Por su parte, Manu Levín va a hablar hoy de ese gran aliado de la clase obrera en sus luchas por la justicia social, la progresividad mediática. ¿Qué tal, Manu Levín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y lo vamos a comparar con lo que se dice también en algunos medios progresistas de otros países, que vais a ver que es muy diferente. De C5N. Queridos compañeros de Argentina, Ina Finogénova, que hoy vuelve sin devolver el oro de Moscú, que sigue debiéndonos a España. Sin eso no vamos a poder pagar a los pueblos indígenas lo que nos llevamos. Desbloqueen los fondos congelados. En el Ahí siglo hablaremos. XV. Nos hablará de la dimensión internacional de todo este problema de la inflación. ¿Qué tal, compañera? Bien, Pablo. Y hoy vamos a contar con un economista, con Yago Álvarez, el responsable de la sección económica del Salto. Así que arrancamos, Lolo. La base de datos. Sara Serrano, buenas tardes, buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? Hoy Comisiones Obreras y UGT han convocado una movilización en Madrid bajo el lema Salario o Conflicto, para pedir que los salarios se ajusten a la subida del coste de vida. Esta no es la única convocatoria abierta. Los asistentes de vuelo, los trabajadores del metal y los sanitarios también se han movilizado en las últimas semanas. También los trabajadores de Airbus, que están en huelga en toda España para exigir que las plantillas no pierdan poder adquisitivo mientras la multinacional tiene beneficios millonarios. Según datos de la propia empresa, este año los ingresos totales de Airbus rondaron los 30.000 millones de euros, un 8% más respecto al año pasado, y además han obtenido 7.500 millones de euros de estos ingresos directamente del negocio de defensa. Es la economía de guerra, amigos y amigas. Y, mientras tanto, el convenio colectivo recoge una subida de los salarios del 1,5%, una cifra que queda muy lejos del nivel del IPC actual. Según el Instituto Nacional de Estadística, la inflación en España, y tras 3 meses de descensos consecutivos, se sitúa
situó el mes de octubre en el 7,3%. Aunque esta cifra queda lejos del pico del 10,8% alcanzado en julio, sigue estando por encima de los niveles de inflación previos a la guerra, cuando el índice de precios rondaba el 6%. También resulta preocupante que el IPC subyacente, que es aquel que se obtiene cuando se excluye de la inflación la energía y los alimentos frescos, sigue siendo bastante alto, en torno al 6%, lo que indica un problema estructural en el alza de los precios. En cualquier caso, lo decía antes Pablo, España está siendo uno de los pocos países de la Unión Europea que está siendo capaz de moderar relativamente la subida de precios, ¿no? Sí, según datos de Eurostat, la inflación interanual en la zona euro ha alcanzado en octubre la cifra récord de 10,7%, 3 puntos superior a la registrada en España. Las principales componentes de la inflación son la energía, seguida de los alimentos, los bienes industriales y los servicios. En Alemania, por ejemplo, la inflación creció hasta alcanzar el 11,6% en octubre, en Italia escaló hasta el 12,8% y en Francia, aun siendo la economía de la zona euro con una inflación más baja, concretamente un 7,1%, también están sufriendo subidas de precios. Bueno, ¿y cuáles han sido las claves de lo que se ha hecho en España para tener esos buenos resultados en relación a los países europeos? Bueno, según explica el propio INE, las medidas adoptadas por el Gobierno desde que se alcanzara el máximo de inflación del pasado mes de julio han sido determinantes para contener el alza de los precios. En concreto, destaca el mecanismo ibérico, la reducción de los precios del transporte o la reducción de los impuestos en la factura del gas y de la luz. La excepción ibérica, por la que se limita el precio del gas natural empleado en la producción de electricidad, ha supuesto concretamente un ahorro de casi 3.000 millones de euros. Además, se ha rebajado el IVA de la factura de la luz, pasando del 10 al 5%, se ha aplicado una bonificación de 20 céntimos por cada litro de combustible y se ha reducido un 50% el precio de todos los abonos mensuales de transporte terrestre de titularidad pública. Bueno, es verdad que todas estas medidas han contribuido a contener la inflación, pero claro, sin una subida salarial, teniendo en cuenta el encarecimiento de las hipotecas y de los alquileres, pues cada vez hay más ciudadanos con dificultades para llegar a fin de mes. Sí, bueno, de hecho los salarios reales han sufrido la mayor caída en 40 años en nuestro país, algo que no ocurría desde la crisis del petróleo de los años 70. Para que nos hagamos una idea, para un trabajador con un sueldo de 20.000 euros anuales, el 8% de IPC medio que se estima para finales de 2022 implica perder una paga completa respecto al año pasado. Además, tal y como alertan desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, solo 1 de cada 4 trabajadores está protegido de la inflación en sus convenios. Esta pérdida de poder adquisitivo dificulta cubrir algunas necesidades básicas, como calentar la casa en invierno, cargar el depósito de gasolina para ir a trabajar o llenar la cesta de la compra en el supermercado. Y a ver, el supermercado se está convirtiendo en una pesadilla también. Sí, el precio de los alimentos ha experimentado una subida interanual de casi el 15%. En concreto, el precio de los alimentos básicos como la carne, el pescado, los huevos y sobre todo el aceite se han disparado hasta un 60% en el último año. Y además las frutas y verduras también han subido una barbaridad, un 12%. O un 18% en el caso. Y mientras tanto, las empresas están forrando, básicamente ya han superado los beneficios previos a la pandemia. Sí, las empresas del IBEX prevén cerrar el año con un 18% más de ingresos respecto a 2021 hasta alcanzar los 541.000 millones de euros. Si nos fijamos en los beneficios netos, las grandes ganadoras de la crisis son las energéticas. Repsol dispara sus beneficios en un 124% respecto al año pasado hasta alcanzar los 5.600 millones de euros. Acciona Energía los aumenta en un 80% hasta llegar a los 660 millones. Solaria en un 70%, Endesa en un 23% e Iberdrola en un 8%. Iberdrola, compañeros, la misma compañía que configuró su página web para que no se pudiera encontrar en Google la tarifa regulada para la luz y el gas. De este modo, dificultaba a los consumidores acceder al teléfono o el formulario web para acogerse a la tarifa regulada, mucho más barata que la del Mercado Libre. Y bueno, al mismo tiempo obtiene beneficios millonarios. Alucinante. ¿No? Por cierto, que Iberdrola acaba de despedir del puesto de vicepresidente de su filial española al camarada Antonio Miguel Carmona, puerta giratoria del PSOE, apenas un año después de fichar. Pobre Carmona. Bueno, además de los beneficios millonarios obtenidos por las compañías energéticas, es especialmente sangrante la caja que están haciendo las grandes multinacionales de la alimentación mientras se disparan los precios en los supermercados. Nestlé, el mayor fabricante europeo de alimentos, reconocía hace unos días que sus ventas se han disparado un 8,5%, lo que supone la mejor cifra en los últimos 15 años. De ese porcentaje, 7,5 puntos están además directamente relacionados con la subida de precios. Danone, la compañía francesa de yogures, ha aumentado sus precios un 11% y ha disparado sus ventas un 19% en el tercer trimestre del año, facturando
más de 7.000 millones de euros. Y por su parte, Unilever, que produce desde sopas hasta jabones, ha subido sus precios un 12%, obteniendo 15.800 millones de euros en ventas. Bueno, el nada sospechoso de revolucionario Financial Times publicaba ayer un artículo en el que sostenía que la inflación actual es producto en mayor medida del aumento de los beneficios empresariales que del peso de los salarios. ¿Y cuál está siendo la respuesta del Gobierno para hacer frente a este reparto desigual de los costes de la crisis? Bueno, además de las medidas de contención de precios de energía y transporte que hemos contado, el Gobierno ha confirmado la revalorización según el IPC de las pensiones, ha pactado la subida del 9,5% de sueldos de funcionarios en los próximos 3 años y tiene pendiente incrementar el salario mínimo hasta alcanzar el 60% del salario medio, tal y como establece su compromiso de Gobierno. Esta última medida contará seguramente con la oposición de la COE, que ya se desmarcó de las 2 últimas subidas del salario mínimo. Bueno, creo que es evidente que España no necesita unos nuevos pactos de la Moncloa. Lo que necesita es una ala izquierda del Gobierno y unos sindicatos que hagan su trabajo. Gracias, Sara. A ti. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Manu Levín, muestra una vez más tu rostro más despiadado. Vamos con ello, mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, en pleno conflicto capital-trabajo por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores como resultado de la inflación, con una primera movilización sindical en Madrid en el día de hoy, la patronal, lógicamente, defiende sus intereses y está en una ofensiva, que también es una ofensiva mediática, para intentar instalar en la sociedad la idea de que los salarios no deben subir al mismo nivel de la inflación, que sería lo mínimo para que los trabajadores no se empobrezcan, porque eso es malísimo para la economía. Ya sabemos que la democracia y los derechos laborales siempre son terribles para la economía y para los mercados, claro que sí. Hace unos días el vicepresidente del Banco Central Europeo y exministro de Economía de Rajoy, Luis de Guindos, os acordaréis de él, ya presionaba en esta dirección. Fijaos, Europa Press. Guindos insiste en que los salarios no deben ajustarse a la inflación. Luis de Guindos ha insistido de nuevo en que los salarios en el conjunto de la eurozona no deben ajustarse a la inflación para así evitar una espiral inflacionista de precios y sueldos. Es muy importante evitar los efectos de segunda ronda y evitar que la inflación se traslade a los salarios, lo que empujaría todavía más al alza la inflación. Y hoy mismo Antonio Garamendi, jefe de la patronal española, ha aparecido en Radio Nacional de España para defender esta misma posición. No estoy de acuerdo con el planteamiento. Y digo, no estoy de acuerdo o no estamos de acuerdo porque la negociación colectiva está funcionando, pero no estamos diciendo que no se puedan subir los salarios. Lo que sí estamos diciendo, y el propio gobernador del Banco de España, todos los organismos económicos nos lo dicen, lo que no podemos es, y es lo que sí planteamos, es firmar que los salarios suban igual que la inflación. Bueno, pues ya lo han oído ustedes. El señor Garamendi, que representa a grandes empresas que, como explicaba Sara, han tenido en algunos casos beneficios récords, no le parece bien que los salarios se actualicen al mismo nivel que la inflación. Es decir, que mientras hay empresas que están amasando beneficios sin precedentes, quien tiene que asumir el coste de la inflación es la clase trabajadora. Bueno, pues al fin y al cabo, Garamendi lógicamente representa a su clase. Claro, lo que hace falta ahora es que los sindicatos y el gobierno, y sobre todo los sectores de izquierdas en el gobierno, hagan su trabajo y representen a las mayorías sociales. Bueno, la patronal marca posición y, como imagino que ya sospecháis, cuenta con un coro de periodistas y de opinadores y de supuestos expertos, que es como se llama a los defensores de los argumentarios de la élite económica, que difunden sus tesis desde los grandes medios de comunicación. Vamos a escuchar a uno de estos presuntos expertos defendiendo abiertamente el empobrecimiento de los trabajadores hace algunas semanas en la radio de la Iglesia Católica, la COPE, cuando ya se hablaba de un posible otoño de conflictividad laboral por los salarios. Los problemas que pueden suponer, obviamente, son directamente achacables a la empresa, a las compañías, a las que están, a las empleadoras, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque encarecerá mucho sus costes de fuerza de trabajo, sus costes de producción, y si ya además se le está aumentando los costes de materias primas por la inflación que estamos teniendo, pues al final todo eso va a suponer un aumento muy importante de costes, por tanto una reducción de márgenes o de beneficios, y van a tratar de trasladarlo al resto del pueblo, es decir, al resto del mercado. Entonces, la subida de salarios mínimos interprofesional es una cosa que fuese moderada
incluso por debajo de la tasa de inflación. Es decir, no tenemos por qué seguir la tasa de inflación, porque el resto de las compañías y empresas no están revisando los salarios a la tasa de inflación. Es que si suben los salarios, eso perjudica a las empresas porque tienen menos margen de beneficio. Efectivamente, lo que pasa es que los beneficios empresariales están en un nivel récord al tiempo que los salarios reales de los trabajadores no paran de bajar. Así es, pero ya veis la ligereza con la que se defiende desde la piadosa y cristiana Radio de los Obispos que se machaque a la gente trabajadora de este país. Continuaba este tal Ricardo Palomo, que es este experto, defendiendo que lo que hay que hacer no es subir los salarios con la inflación, sino, atención, bajar las cotizaciones sociales a las empresas. Deberíamos plantear medidas que efectivamente la bajada de cotizaciones podría ser una buena opción. Es decir, en ese sentido, pues quedaría más renta disponible para el empleado y cotizaría por menos, ¿no? Porque esa sería una de las vías. O, como decimos, pues una subida que fuese una cosa razonable o pequeña, no sé, un 2, un 3%, pongamos un número, un 5%, pues ya sería mucho, pensando en esa tasa de inflación media del 8 y pico o 10% que ha habido en alguno de los meses, ¿no? Una subida importante o exagerada o fuera del contexto necesario es muy contraproducente para la economía. Es decir, es un recargo en costes importante para las compañías, y esto en un momento como el actual pues no es nada conveniente que sea de esa forma, como decimos, exagerada o grande. En fin, dice que en todo caso una subida pequeñita, que simplemente subir los salarios al mismo nivel que produce la inflación, una pérdida de poder adquisitivo, eso es exagerado. Esto no se entiende muy bien. Bueno, esto es lo que dice la patronal, que le parece exagerado subir los salarios justo lo mismo que sube la inflación para que no pierdan poder adquisitivo los trabajadores, y además de pensarlo la patronal, tienen todo un ejército de tertulianos y de medios de comunicación que van a defender sus posiciones y sus intereses. Pero seguramente Manu Levin, la progresía mediática, mientras va sonando de fondo la Internacional y aparecen las chaquetas de pana que puso de moda Felipe González en el año 82 con su gran proyecto de país, estará defendiendo a la clase obrera, ¿verdad? Sí, ahora lo vais a escuchar por vosotros mismos. Vamos a escuchar a Gonzalo Bernardos, un economista vinculado al PSOE, hablando sobre esto al principio del curso en La Sexta, en Más Vale Tarde. El titular de esta pieza en la web es: Bernardos advierte del riesgo de subir los sueldos lo mismo que el IPC. Sería fatal para nosotros. Si tenemos una inflación media de enero a agosto del 9%, se pierde un poder adquisitivo del 5,9%. Y si nos preguntamos cuánto hemos perdido en España, en un año un 5,9% poder adquisitivo, ni lo recordamos. Ni lo recordamos. Si aquí, por ejemplo, le subimos a los trabajadores lo que ha subido el IPC, en este momento también tenemos un problema. Es que la tasa de inflación no va a subir rápido y bajar rápido, sino que se va a subir y quedar. Entonces nos aplicarán quimioterapia, para que lo entienda todo el mundo. ¿Cuál es la quimioterapia? Tipos de interés muy elevados. Bueno, a ver si me queda claro. Bernardos reconoce que los salarios reales están bajando, pero a continuación defiende que no deben subir con la inflación porque eso va a generar subidas de los tipos de interés. Efectivamente, y que entonces nos aplicarán la quimioterapia. Claro, porque como todos sabemos, los salarios por el bien de la economía y de los mercados, de momento no están subiendo con la inflación, entonces los tipos de interés tampoco están subiendo y nos estamos librando de la quimioterapia, ¿verdad, Ina? No, la verdad que no, los tipos de interés no paran de subir. Ayer mismo la Reserva Federal de Estados Unidos los volvió a subir una vez más, ya luego les contaré. Vaya, así que la quimioterapia que decía Bernardo nos la están aplicando igual, aunque los salarios reales estén bajando. ¿Quién lo podía imaginar? Bueno, toda una sorpresa. El economista de cabecera del PSOE defendiendo en la televisión progresista que los salarios de los trabajadores... Hablamos del economista de cabecera de un partido que lleva la palabra obrero en sus siglas, diciendo que los salarios de los trabajadores no pueden subir al mismo tiempo que la inflación. Ese es uno de los problemas que tiene la clase obrera en este país. No solamente tienen que combatir contra la patronal, tienen que combatir también con los representantes mediáticos de la patronal. En fin,
En España, por suerte, hasta ahora no hemos estado muy acostumbrados a la inflación. No hay mucha cultura de inflación en la ciudadanía, digamos. Y eso hace que sea relativamente fácil colarnos desde los medios de comunicación, incluidos los de la progresía mediática, este discurso que estábamos escuchando, ¿no? Y esta idea de que lo que es inflacionario es el salario de los trabajadores y no los beneficios empresariales, que ni se mencionan, y que por lo tanto hay que asumir una pérdida de poder adquisitivo, porque si no los mercados, los inversores, las bolsas y los dioses del Olimpo se enfadarán mucho y el sol dejará de salir por la mañana. Por eso quiero que escuchemos, para acabar, un ejemplo de cómo se habla de la negociación salarial patronal-sindicatos en una televisión progresista de un país que, por desgracia, sí está muy acostumbrado a la inflación, que es Argentina. Hace pocos días justamente se produjo allí lo que llaman una paritaria, en España lo llamamos diálogo social, una negociación, en este caso, entre los representantes sindicales de los camioneros y la patronal de ese sector, para que los salarios de ese gremio no se quedaran atrás respecto a la inflación galopante que sufre Argentina y subieran más o menos al mismo ritmo que los precios. Los camioneros ganaron la paritaria, lograron una subida salarial muy importante, que de hecho seguramente va a marcar el resto de paritarias y va a servir a sindicatos de otros gremios para lograr subidas similares, y así lo contaron en C5N, que es una cadena de televisión progresista de línea cercana al kirchnerismo. Bueno, se está firmando en estos momentos, como ustedes recién mostraban en imagen, este acuerdo entre los camioneros y también las cámaras representantes. Una discusión que se había dado en la jornada de ayer, donde escuchamos a Hugo Moyano, que decía que si no había una mejora, a partir del lunes iba a haber un paro total de actividades. Digamos que hizo efecto dos cosas. Ayer, la presencia de Hugo Moyano y las palabras de Hugo Moyano, porque dijo, muchachos, si no se arregla esto el lunes, hay paro. O sea, amenazó con un paro el lunes. Esto, igual hoy le bajó un poco el tono, porque dijo, bueno, si Alberto se presenta, lo voto, qué sé yo. Le bajó un poco el tono. Pero ayer, esto es un terroncito de azúcar, un palazo. Un terroncito de azúcar, un palazo. Ayer pegó el palazo y el terroncito de azúcar. Y acaban de firmar, para mí, una paritaria histórica. Este es, históricamente, los que nos dedicamos a hacer periodismo gremial hace 30 años, sabemos que es el estilo de los sindicalistas que saben cuándo golpear y cuándo aflojar para ir consiguiendo lo que se buscaba. Igual, digamos, que los empresarios te aumentan igual por las dudas. Sí, por eso, te aumentan por las dudas. Ganaron fortuna durante desde la pandemia para acá ganaron fortuna y tuvieron subsidios, le bancaron la mitad de los sueldos. Ahora van a volver, ahora con otra excusa. Y nunca el trabajador es excusa, basta de poner el sueldo como referente de la inflación. La inflación la hacen los especuladores, como son muchos de los empresarios. Pero además, 107% es histórico, como decimos, lo que vos decías. Los sindicalistas, los que saben de verdad, saben que vos tenés que pedir para negociar, nunca pedir como última instancia. Nunca es esto o nada. Tenés que aprender a negociar. Bueno, ya veis que igualito que lo que estamos escuchando aquí, no ya en los medios de la derecha, sino en el canal más progresista del arco televisivo español, que es La Sexta, ¿no?, que te defiende que los salarios no pueden subir al nivel de los precios porque eso sería desastroso para la economía. Y ya lo ven, en Argentina hay una televisión de izquierdas y no se ha acabado el mundo. Una televisión en la que felicitan a los camioneros, hablan de un acuerdo histórico, explican que el problema de la inflación no son los salarios, sino los especuladores, y que además explican que en una negociación a veces hay que exigir un poquito más de lo que se está dispuesto a aceptar. C5N, escuela para la lucha de clases. Gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, envíanosla a titularesalbanquillo@gmail.com. Ina Afinogénova, ¿cómo está la economía mundial? Bueno, vamos con ello. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. A finales de cada año, el diccionario británico Collins publica una lista de 10 palabras que reflejan el lenguaje y las preocupaciones de aquellos que lo usan. Hace 2 días sacaron su top 10 de las palabras del año 2022. Una de ellas, aunque sea en inglés, es universal y bien comprensible para todos: permacrisis. Un periodo prolongado de inestabilidad e inseguridad como resultado de una serie de eventos catastróficos. Un acrónimo de 2 palabras en inglés, permanent crisis, o lo que traducido del inglés viene a ser crisis permanente.
You can see, en la base We Speak English. Pero bueno, parece que razón no le falta a Collins, porque la sensación que se vive en los últimos 8 meses es básicamente esa, una sensación de crisis permanente. Total. Las cifras globales lo confirman, ¿verdad? Sí, como ya adelantó Sara, la inflación en la zona euro está en sus niveles récord, un promedio de 10,7% en octubre y superando el 20% en los países bálticos, por ejemplo. Todo eso con una tasa de crecimiento muy modesta, por decirlo de forma suave, de un 0,2%. En Reino Unido, más de lo mismo, como si la permacrisis que estamos sorteando todos, Reino Unido incluido, fuera poca cosa. El destino, más bien los conservadores, le mandaron al país a la brillante gestora Liz Truss, cuya breve permanencia en el cargo de primera ministra, más que resolver enredó. La inflación superó el 10% en septiembre y a la espera de los datos de octubre, escribe Larry Elliott, el columnista de economía de The Guardian, que la economía está retrocediendo, la producción nacional es más baja que al inicio de la pandemia, los precios de las propiedades empezaron a caer, cada vez más hogares prefieren ahorrar, el nivel de vida está cayendo, las facturas de energía son el doble comparadas con el año pasado y los funcionarios están barajando escenarios de apagones de energía durante el invierno. El sistema de salud público está desbordado con más de 7 millones de personas en listas de espera y lo que sí se está disparando es el uso de los bancos de alimentos. Lo dice The Guardian y yo solo les traigo la traducción textual con mi buen inglés. Mucho mejor que el mío. Bueno, las razones de todo esto son conocidas: ruptura de las cadenas de suministros, las consecuencias económicas de la pandemia, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Todo esto genera una suerte de factores externos que los gobiernos nacionales dicen que no pueden hacer nada al respecto. Que no van con ellos. En Estados Unidos, que en 3 días vota en las elecciones de mitad del mandato, en las que muy probablemente los republicanos se hagan con la mayoría en el Senado y el Congreso, sigue con unos niveles de inflación récord mayores que en España, más del 8%, y todo ello pese a sus recientes subidas de la tasa de interés. Ayer mismo, en un nuevo intento de domar la inflación, la Reserva Federal aprobó la 6ª subida en lo que va del año, elevando el tipo de interés otros 0,75 puntos porcentuales hasta alcanzar el 4%. Esto, ¿qué significa? Que el Banco Central Europeo con toda probabilidad se va a ver arrastrado por la pauta que marca la Fed en Estados Unidos y las consecuencias, lógicamente, las vamos a pagar todos y todas nosotras. Bueno, si queréis ahondar más en ellas, escuchad el programa que hicimos hace algunas semanas sobre las subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y las hipotecas que van a ser y ya están siendo cada vez más y más caras. Sí. Bueno, de momento en la eurozona el tipo de interés se sitúa en el 2% y mientras Estados Unidos sea más rápido subiéndolo, el euro seguirá debilitándose frente al dólar. Y como la energía se paga en dólares en los mercados internacionales, a Europa le saldrá todo aún más caro. Bueno, y ojalá los salarios suban al mismo nivel que está subiendo la inflación y las tasas de intereses de los bancos centrales. Bueno, pero entonces todos pierden, ¿no? No todos pierden, no. Bueno, suena buena noticia. ¿Nos traes el oro de Moscú o cuéntanos algo? Les cuento y ya ustedes deciden si es una buena noticia o para quién es una buena noticia, ¿no? ¿Quién se aprovecha de esas subidas de precios de todo lo que tienes que afrontar? Tú, yo, bueno, y todos los seguidores de la base. Los sectores empresariales, la industria energética y financiera, la industria de los combustibles fósiles, empresas como Shell, Total Energies, Repsol, Eni, no es que hayan ganado más que el año pasado, es que han ganado el doble. Según los datos que cita El Salto, esas 4 energéticas que acabo de mencionar recibieron hasta septiembre de 2022 unos 77.900.000 euros de beneficios. 4 empresas energéticas europeas se embolsaron en lo que va de 2022 casi el doble de los 40.000 millones de euros que propuso liberar la Comisión Europea para ayudar a los hogares y pequeñas y medianas empresas a afrontar la crisis energética. ¿Cómo es posible que mientras los trabajadores apenas llegan a fin de mes con todas las facturas que tienen que pagar, las empresas petroleras y gasísticas estén batiendo récords de ganancia? El Salto cita una investigación que revela que desde el inicio de la guerra en Ucrania, los lobistas de las grandes empresas de combustibles fósiles han tenido un acceso privilegiado a los líderes de la Unión Europea. Ursula von der Leyen, por ejemplo, se habría reunido con algún que otro representante de esos grupos de intereses unas 500 veces en los últimos 3 años, no sé, bueno, más que nosotros aquí. Seguro.
Y si a las empresas europeas les va tan bien, podemos dar por sentado que a las estadounidenses tampoco les va mal, ya que han sido además las principales proveedoras de gas de esquisto para Europa. No les va nada mal. Unos 400.000 millones de dólares recibirán en empresas de Estados Unidos a finales de 2022, según cálculos de Deloitte. El nivel de beneficios de ExxonMobil, Chevron y Shell es tan obsceno que Biden baraja subirles los impuestos sobre las ganancias en caso de que no aumenten la producción de crudo. Después de repasar todos estos datos, uno se pregunta, ¿hacia dónde vamos? Y parece que solo queda especular, y en ello está la revista The Economist, que sacó unas predicciones basándose en los análisis de la consultora noruega de energía Rystad. Barajan 3 escenarios, el regular, el malo y el extremo, el más malo. Vamos con ellos. El regular supone que gracias al buen tiempo, Europa llega al verano de 2023 con algo de gas en sus depósitos y luego empieza a llenarlos con gas de esquisto de otros proveedores que no sean Rusia. Así Rusia ganará apenas algo menos de lo que ganó en 2021, pero Europa sortea la crisis energética con más o menos éxito. El escenario malo prevé que Rusia corte el flujo de su gas a través de Turquía. Los países occidentales la multen, la OPEP apruebe otro recorte de la producción petrolera y los precios se disparen todavía más. Sí, Europa pierde mucho dinero, Rusia, esquivando sanciones y vendiendo por más dinero lo que no termina de cortar, sigue ganando, aunque algo menos. Y después está el escenario extremo, que plasma un acto de sabotaje igual al de los gasoductos de Nord Stream, pero en las instalaciones de Noruega, seguido de un desastre. Los precios para los combustibles fósiles se descontrolan absolutamente, con consecuencias políticas poco claras. Parece que estuvieran diciendo viva el mal menor, pero incluso en el mal menor las empresas siguen ganando. Viva el mal, viva el capital. Gracias, Ina. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, ya estamos en mesa de análisis. Hoy contamos con Yago Álvarez, responsable de la sección de Economía del Salto. Gracias por atender a La Base, compañero. Creo que estás muteado, puede ser, porque no te escuchamos. Ahora sí. Esto Gracias, ocurre Pablo, y al resto por invitarme. Hasta en las mejores familias. ¿Crees que vamos a ver un otoño caliente, como están diciendo los sindicatos, por la cuestión de los salarios? Debería ser, ¿no? Yo creo que ese es el papel, vosotros lo habéis comentado antes, al final es el papel de los sindicatos. Y si la patronal no quiere sentarse a la mesa y no quiere negociar, algo que, como ya habéis comentado, y si queréis podemos comentar ahora más, es de cajón, es lógica, que es que los trabajadores y trabajadoras no pierdan el poder adquisitivo, que ese pacto de rentas que no está existiendo realmente se haga y sean las empresas las que carguen con esos costes en vez de engordar la inflación. Pues yo creo que si eso no ocurre, deberíamos tener ese otoño calentito. Manu. ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás? ¿Qué opinas de ese planteamiento de que lo que es inflacionario es el salario de los trabajadores y no los beneficios empresariales, y que por lo tanto los salarios no deberían subir al mismo nivel que los precios? Bueno, yo creo que está ya más que demostrado, ¿no? Hay un informe que está haciendo trimestralmente el Departamento de Economía de Comisiones Obreras, por ejemplo, que en vez de hacerlo con la inflación, lo hace con la deflactación del PIB, que es otro indicador bastante parecido, en la que se puede ver qué ha sido lo que ha influido, pues, frente a la inflación. Y las cifras son abrumadoras. En el primer y segundo trimestre de este año, más de un 80% de la inflación venía por esos márgenes empresariales, ¿no? O sea, se veía que era el margen empresarial el que está chupando la parte de crecimiento del PIB, que está provocando también la inflación, ¿no? Entonces yo creo que es de cajón. Yo creo que cuando tanto de la patronal como de otro tipo de empresas o de sectores liberales repiten estos cortes que vosotros habéis puesto, en los que parece que aíslan, ¿no? el dato del salario, como si no hubiera ningún tipo de posibilidad en el margen empresarial de absorber esa subida de salario, ¿no? Yo creo que es lógico que si tú estás en una pyme te pueda parecer un poco loco, ¿no? Que subir a todo el mundo el salario un 10%, porque normalmente las pymes o no todos los sectores tienen la posibilidad de moderar, o sea, de trasladar todos los subidas en tus costes al precio e incluso más, que es lo que estamos viendo, para aumentar los márgenes empresariales, ¿no? Pero lo que está bastante claro es que si vemos los datos del conjunto de las empresas, por deciros uno, en los 7 primeros meses del año
en el impuesto de sociedades, ¿no? Eso que dicen desde el PP y otros sectores del gobierno se forra, ¿no? Pues si ves cómo se está forrando el gobierno, ves que una de las principales patas de ingresos fiscales tributarios es el impuesto de sociedades. En los 7 primeros meses aumentó un 56%. Que repito, esto no quiere decir que todas las empresas ganen un 56%, pero sí significa que la base imponible de todas las empresas está siendo un 56% mayor que en el 2021, ¿no? Entonces, claramente, cuando se habla de ese pacto o no pacto de rentas y solo se habla de la parte salarial, nos estamos olvidando que los márgenes empresariales han aumentado y ahí es donde se tiene que ir, ¿no? O sea, es totalmente injusto que viendo esas cifras récords de beneficios que habéis dado, sobre todo en sectores que se aprovechan de la crisis, como es el financiero o el energético, estén repartiendo bonus, como ha anunciado el Iberdrola hace poco, de otros 200 millones, o estén batiendo récords de reparto de dinero a sus accionistas, cuando el trabajador y las trabajadoras están perdiendo poder adquisitivo. Entonces es total una trampa dialéctica, ¿no? El solo hablar de los salarios en esa segunda ronda, cuando ya estamos sufriendo la segunda ronda de los beneficios empresariales. Sara. ¿Qué tal, Yago? Encantada de saludarte. A mí esta mañana, leyendo para preparar mi sección, me surgía una duda, que es cómo se explica la especificidad de España a la hora de contener la inflación, que bueno, España es uno de los países de la Unión Europea con una inflación más baja. Uno de los argumentos que se esgrimen para explicar esto es que España es una isla energética, pero Portugal también lo es. O sea, Portugal también está dentro de esta excepcionalidad ibérica. Y sin embargo, Portugal tiene una inflación bastante más alta, que ronda un 10%. O sea, ¿cómo podrías explicar entonces la moderación de la inflación en nuestro país? Hombre, yo creo que, aunque sea también la misma isla energética, España y Portugal, hay que tener que también que España tiene una grandísima inversión en renovables, que Portugal también la tiene, ¿no? De eso lo de la isla, que estemos un poco más separados. Pero es verdad que aquí hemos tenido un mayor. De hecho, nosotros en verano tuvimos el peor agosto en electricidad de la historia. O sea, el mes más caro de toda la serie histórica fue agosto, cuando debería ser, ¿no? Aunque el gas estuviera muy, muy alto, deberíamos tener otros recursos, ¿no? Pero fue porque en ese momento los pantanos, por lo que fuera, no estaban tan llenos como debería ser, y entonces la energía hidráulica que podíamos aportar no era tanto y teníamos que tirar más del gas, ¿no? Pero yo creo que se puede ver una perfecta bajada, sobre todo si lo comparamos con la inflación de la zona euro o de la Unión Europea, tanto en el tope al gas, o sea, contando ese final de agosto, como también la medida del transporte, ¿no? Hay que tener en cuenta que la medida del transporte es algo también bastante diferenciador con nuestros países del entorno. Alemania lo hizo a 9 o 10 euros y lo quitó a los meses. Ahora están, creo que, negociando si lo vuelven a poner o no. Pero está claro que la medida del transporte también ha sido una medida bastante clara, porque ya no solo es una medida que hace que la gente se ahorre dinero en su propio bolsillo, es que también hace que consumamos menos carburantes, ¿no? Con lo cual también tiene su componente ecológico, ¿no? Pero por centrarnos en el tema de la inflación, yo creo que son dos diferenciaciones bastante claras, ¿no? Luego también podríamos ver algunos sentidos macroeconómicos, ¿no? Como que España es verdad que fue un país que está recuperando el PIB prepandémico más tarde que el resto, o sea que hemos tenido como un verano como mucho más fuerte, porque al final el turismo es gran parte de nuestro componente económico dentro del PIB, lo que nos ha hecho, pues por ejemplo, que ahora estemos viendo que estamos creciendo, aunque hayamos desaceleración y aunque los agoreros hablen ya de la crisis técnica, estamos viendo que estamos creciendo más que nuestros países vecinos, y lo del mercado de empleo o sea, se está mostrando una firmeza bastante grande, ¿no? Entonces yo creo que hay ahí como varios factores que hacen que España ha sido capaz de doblegar esa curva, ¿no? Todo veremos a ver qué pasa pues con los escenarios esos que ha dicho Irina, de qué puede pasar con el tema del gas en los próximos meses, pero por ahora, viendo con nuestros vecinos y sobre todo viendo con los bálticos o con Países Bajos, creo que estamos bastante bien. Ina. ¿Qué tal, Iago? ¿Por qué la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, se aferran tanto a lo de subir los tipos de interés para controlar la inflación, con todo, ¿no? Con todo el impacto que supone eso para las mayorías sociales? ¿Acaso no existe una herramienta más eficaz o igual de eficaz, pero menos dañina para la gente?
Bueno, Estados Unidos utilizó, yo creo que una de las mejores, si no es la mejor herramienta que existe en la Segunda Guerra Mundial y durante la crisis de Corea, le funcionó muy bien, que fue la regulación y el control total de los precios, ¿no? La oficina de control de precios, no sé qué, se llamaba la que montaron en la Segunda Guerra Mundial, tenía empleado a 100.000 personas. Controlando 100.000 personas, ya no solo midiendo qué tipos de precios deberían ser los normales, sino controlando que las empresas no se los saltaran, etcétera, ¿no? Esa fue una de las mejores formas que tuvo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué ahora parece una locura? Pues 40 años de neoliberalismo tienen su mella, ¿no? Digamos, en la parte cultural. Ahora parece que limitar precios sea una burrada de socialcomunistas, cuando, como digo, lo hizo la primera potencia mundial estadounidense, que no es que fueran comunistas precisamente, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta que Estados Unidos está muy, muy en gran medida, gobierne quien gobierne, controlado por Wall Street, ¿no? Y al final el quien manda en este sentido es el inversor y el ahorrador. Y el inversor y el ahorrador en este momento lo que no quiere es que se le dispare la inflación. ¿A costa de qué? Igual que aquí en Europa, a costa de crear una crisis, ¿no? Ellos lo han dicho perfectamente, le pueden llamar enfriamiento, le pueden llamar lo que quieran, pero subir los tipos de interés al 4%, cuando todavía tienes unos niveles de deuda privada, ya no solo de familias, sino también empresas, es una locura. Pero claro, es una locura pues que van a pagar los hipotecados con hipotecas variables. Luego, si quiebra algún gran fondo de inversión, algún gran banco, alguna gran inmobiliaria, pues ya verán que lo hacen, si lo dejan quebrar al estilo Lehman Brothers o si la rescatan como Bernard Sears, ¿no? O sea, tendrán que ir buscando la posibilidad. Para mí sigue siendo una locura. Es verdad que la inflación en Estados Unidos sí que tiene un componente más de demanda que aquí. Aquí es puramente energético, ¿no? Y los cuellos de botellas, como habéis comentado también. O sea, que es una cuestión de la oferta. Allí, que la oferta no está tan mal, que tienen niveles prepandémicos de oferta y de producción, etcétera, sí que ha habido un calentamiento de la economía. Entonces, puedo ver algo lógico, en cierto modo, que hagan algunas limitaciones, o sea, o que suban el tipo de interés. 4% es una locura. Y si el Banco Central Europeo le sigue, como habéis comentado antes, y lo sube esas cotas, va a ser una locura, porque aquí no va a servir para nada, no va a hacer que baje el precio de la energía. Lo único que va a hacer es llevarnos a una crisis. Yago Álvarez, economista cabreado, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Un abrazo, compañeros. Bueno, llegamos al final. Recordad que cuando termine La Base, hoy es el turno del machistómetre amb la Carla Galeote, que hoy va a analizar el caso de una niña asesinada por su madre, que ha sido utilizada de manera repugnante, este caso, por parte de la derecha para enfrentar a unas víctimas con otras. Y después vamos a acabar con un temazo de 99 Pose, Salario Garantito. Hasta el lunes.